Buenas noches, queridos amigos, a su espacio de la Escuela de Formación Política de Conciencia Ambiental. Recordemos que todos los jueves de 6 a 7 y media tenemos este espacio para hablar de temas especialmente relacionados con el medio ambiente, la economía y la política. Hoy precisamente tenemos una clase o una charla muy importante porque vamos a hablar del capitalismo, cómo se formó el capitalismo y cuáles son las consecuencias de este sistema económico en el medio ambiente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra presentación. Yo aquí tengo una presentación ya lista que se las voy a compartir, pero me esperan un momentico mientras la comparto y podamos tener aquí la visualización de que está compartida la presentación. Aquí en estos momentos, pues creo que todavía no la están viendo, la voy a compartir otra vez, porque siempre pasa lo mismo. Vamos a compartirla como 2 veces para que salga. Y yo creo que, bueno, esperemos un momentico mientras acá en el webmaster me dan permiso a la diapositiva para que se pueda observar. O me confirman las personas que ya nos están viendo en vivo, si están viendo la presentación. Listo, ahí ya está la presentación. Bueno, amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio de conciencia ambiental de la Escuela de Formación Política de la Colombia Humana, todos los jueves de 6 a 7:30. Hoy tenemos un tema súper especial y súper clave para entender toda la problemática que tenemos en el mundo y en Colombia relacionado con el medio ambiente. Y esta clase o esta charla se llama Capitalismo y Medio Ambiente. Entonces vamos a ver, a explicar a grosso modo qué es el capitalismo, cómo se formó, cuáles son las principales características de ese capitalismo y por qué el capitalismo tiene consecuencias casi siempre negativas con el medio ambiente. Entonces, para eso vamos a introducirnos y hablar cómo se inició ese capitalismo, cuáles fueron ese contexto histórico que llevó a la formación del capitalismo. Recordemos que antes del capitalismo había otro sistema económico prácticamente en todo el mundo que se llamaba el feudalismo. El feudalismo consistía básicamente en que había una persona dueña de la tierra que se llamaba el señor feudal y entregaba, podemos decir, a préstamos la tierra para que otras personas la cultivaran y sacaran provecho de ese cultivo, pero tenían que pagarle al señor feudal un tributo. El señor feudal, ¿qué les ofrecía a cambio? Básicamente la seguridad del ejército de ese señor feudal. Los señores feudales siempre, además de tener el poder sobre la tierra, siempre tenían grandes ejércitos para controlar esos territorios, para que no fueran invadidos. Y también sembrar terror entre la población para que le obedecieran a ese señor feudal. Básicamente esa era la configuración de casi todos los sistemas económicos que habían antiguamente, antes de la creación del capitalismo. Pero el capitalismo, ¿cómo surge? ¿Cómo se fue formando ese capitalismo? Bueno, hay algunos precedentes históricos que fueron conformando ese capitalismo. Podemos ubicarnos en Europa en la Edad Media. En la Edad Media la podemos entender como ese periodo entre que se inició con la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento, o sea, más o menos desde el año 1000 después de Cristo hasta el año 1400, más o menos esos 400 años, ese periodo de 400 años se puede decir que fue la media, esos siglos, 4 siglos. Bueno, pero
durante ese tiempo que estaba la humanidad en medio del feudalismo, ocurrieron ciertos hechos históricos que ayudaron a configurar el capitalismo. Uno de los principales hechos fueron las cruzadas, el movimiento de las cruzadas. ¿En qué consistían estas cruzadas? Como vemos ahí en pantalla, una imagen de caballeros, ¿cierto? Que se llamaban en esa época los soldados de esa época, que iban en nombre de la iglesia, en nombre de Dios. Mire que los escudos tenían una forma de cruz. ¿Por qué? Porque las cruzadas precisamente se llamaban así porque estaban relacionadas con la cruz y con la religión católica. Y ellos iban desde Europa hasta el Oriente con la idea de tomarse Jerusalén, ¿ya? De poseer Jerusalén, que para ellos era un lugar sagrado. Entonces querían tener el control de Jerusalén y siempre, durante mucho tiempo, hubo estas cruzadas, pero en medio de esas cruzadas habían pues grandes batallas épicas y también de mucho terror y de mucho dolor también, ¿no? Estos soldados cruzados pues iban en nombre de Dios, pero a veces iban arrasando sin importar si eran mujeres, niños o ancianos. Eran bestiales los soldados cruzados y todos esos asesinatos que se cometían en esas guerras pues eran unas guerras santas, ¿no? O sea, ellos lo justificaban porque decían que eran a nombre de Dios mismo. Pero ¿eso qué tiene que ver con el capitalismo? Tiene que ver que a partir de esas conquistas que se fueron trazando de Europa hacia el Oriente, pues se fueron creando caminos y rutas comerciales. Entonces estos soldados cruzados llegaban a ciertas ciudades, se las tomaban y de ahí comenzaban a exportar y comercializar una cantidad de bienes. Entonces, eso dinamizó el comercio tanto por tierra como por los mares relacionados con el mundo antiguo. Entonces, en primera instancia, ese capitalismo se vio en un contexto histórico dinamizado por esas cruzadas que generaron ese intercambio comercial, ¿no? Fueron aspectos, digámoslo así, positivos que trajo una gran destrucción que fueron las cruzadas. No se justifica, obviamente, por ninguna razón, toda esta aniquilación de personas que hubo en ese tiempo. Pero ese fue el contexto histórico. Otro contexto relacionado con las cruzadas fue que además de que se trazaron estos puentes comerciales, también se comenzaron a atesorar grandes capitales, porque estos soldados cruzados básicamente eran como unos grupos paramilitares que iban de un país a otro, iban llenándose de botines de guerra. Entonces todo el oro, la plata, las piedras preciosas y objetos de valor, los soldados se las robaban prácticamente y se las llevaban a Europa. Europa se comenzó a llenar de tesoros por todos los saqueos que hubo durante ese tiempo de las cruzadas y durante todas esas supuestas guerras santas. Entonces tenemos dos hechos o dos consecuencias que comenzaron a alimentar lo que conocemos como el capitalismo, que fue la apertura de nuevas rutas relacionadas con ese intercambio comercial y también esos botines de guerra que comenzaron a alimentar o acumular capital en Europa relacionada pues con más que todo con oro y con piedras preciosas y con bienes valiosos, obras de arte también, que los soldados cruzados iban ganándose en sus botines sangrientos. Bueno, otro hecho importante relacionado con el origen del capitalismo fueron los viajes
los viajes mercantiles tanto de Marco Polo como de Cristóbal Colón. Todo esto ocurrió en ese tiempo antiguo de la Edad Media, ¿no? Marco Polo más o menos en el año 1200 fue establecer esas rutas de las especies, de las sedas más que todo, y Cristóbal Colón en 1400 también en busca de esas rutas de especies y de seda, fue que descubrió no, porque pues ya América ya está habitada, no descubrió nada, lo que hizo fue que llegaron un poco de soldados a aniquilar los indígenas que habían aquí, ¿no? Pero entonces Colón llegó a América fue buscando esas rutas comerciales. Y cuando llegó a América, pues se trazó un comercio muy importante de mercancías entre el Nuevo Mundo, que le llamaban a esa América, y Europa. Entonces, todas esas mercancías, que muchas de ellas eran robadas de todo tipo, no solamente oro, sino también productos agropecuarios, animales, alimentos y una cantidad pues de mercancías, incluso personas también, fueron acumulando esa riqueza en Europa. Otro hecho importante relacionado con esos orígenes del capitalismo no fue solamente la comercialización de productos, sino también la comercialización de personas, la trata de personas, la esclavitud. Básicamente en ese momento era la esclavitud de los negros que llevaban a muchos países, ¿no? De África, a Inglaterra, a España, a Portugal, y cuando se vino a aniquilar las personas de América y hubo esa famosa conquista de América, pues se comenzaron a llevar muchos esclavos negros de Europa, primero desde África a Europa y luego desde Europa, de esos puertos europeos, básicamente de Portugal, salían directamente los barcos negreros que le llamaban hacia América y llegaban ahí como esclavos. Entonces, esta esclavitud fue algo importantísimo para que Europa, estos países europeos que se convirtieron en unas potencias mercantilistas, acumularan ese primer capital, ese capital primogenio que dio impulso a la primera aparición del capitalismo como tal. Entonces el capitalismo no nació de la nada, ni nació de manera romántica, ¿cierto? Porque unas personas comenzaron a comprar y a vender. No. Miren que la historia del capitalismo inicia con una acumulación primogenia, una acumulación primaria, producto de las guerras sangrientas de las cruzadas y también producto de la esclavitud, de someter a muchas razas, no solamente a la raza negra, sino que cuando llegaron a América también sometieron a los indios y esclavizaron esa mano de obra que para ellos prácticamente les salía gratis, ¿cierto? Porque tener una mano de obra para ellos era como, así mismo como tener un animal. O sea, trataban a esas personas como animales, entonces, así mismo como le daban comida a un animal para que trabajara, esa misma concepción se la daban, por ejemplo, a los negros, le daban comida a los negros, solamente la necesaria para que pudieran estar fuertes y pudieran trabajar. Entonces, producto de esa mano de obra esclava, fue que Europa básicamente comenzó a acumular capital y también producto del saqueo de todos los países que colonizaron. Entonces no fue, eso tenemos que romper ese paradigma que se le enseña a los niños en el colegio, ¿no? Que es que el capitalismo nació porque hubo unas personas, unos comerciantes que estaban alrededor de las murallas de las ciudades, esas alrededor de las murallas que se llamaban los burgos, ¿cierto? Y esos burgos comenzaron a comprar y vender y se convirtieron en una clase nueva que se llamaban los burgueses. Entonces ahí nació el capitalismo. No, señores, eso es una mentira. Lo que pasó realmente fue que el capitalismo inició
fue producto de estas guerras sangrientas de las cruzadas, de esas masacres y de esos botines de guerra que se fueron acumulando, y también producto de la esclavitud de miles o podríamos decir de millones de personas que fueron sometidas y muchas veces masacradas para sacarles hasta la última gota de su trabajo. Entonces, ese es básicamente el origen de ese capitalismo. ¿Eso a qué dio origen? Pues a un nuevo sistema económico que podríamos llamar en su primer paso o en su primera evolución fue un capitalismo de tipo comercial. O sea que lo que se hacía ahí era intercambiar bienes básicamente, pero dentro de esos bienes, dentro de esas mercancías, estaban los seres humanos. Bueno, sigamos aquí y miremos cuáles son esas características del capitalismo ya como sistema económico. ¿Cuáles son las características que tiene el capitalismo? Al menos son 5 características que las vamos a enumerar. Comencemos con la primera. La primera característica, concentración de los medios de producción en unos pocos, en manos de unos pocos. Esa es una característica fundamental del capitalismo. A diferencia, por ejemplo, del comunismo, que la concentración de los medios de producción está en el Estado, pero el Estado son todos, o sea que los medios de producción pertenecen a todos desde el punto de vista teórico. El capitalismo es todo lo contrario, ¿no? Los medios de producción pertenecen a unas pocas personas privadas, a unos pocos inversores, a unas pocas personas que son dueños de ese capital, de esas máquinas, de esas fábricas, de esas empresas que generan bienes y servicios. Esa es la primera característica que se formó en este capitalismo que estamos viendo. Ahora, ¿cuál es la segunda característica? Que esos medios de producción están libres para que puedan generar bienes y productos. O sea, no están controlados 100% por los estados-nación, sino que las personas, porque son dueños de de esas fábricas, de esos instrumentos para generar capital, entonces ellos libremente comienzan a generar los bienes y productos que deseen, los que se vendan y los que se deseen más dentro de las poblaciones, los que se necesiten más. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se logra la producción? Pues a través del trabajo. O sea que, ¿cómo se producen los productos? Perdón, porque ¿cómo se produce la producción es redundante? ¿Cómo se generan los productos? A través de la mano de obra remunerada. O sea que contratan a una persona, le pagan un salario y esa persona trabaja y por medio de esa fuerza de trabajo es que se logra generar productos. Eso es un elemento importantísimo para entender el capitalismo. El capitalismo no hubiese podido surgir si no hubiese habido la explotación de la mano de obra de millones de personas, ¿ya? Entonces tampoco es la idea romántica de que yo compro y yo vendo y se generaron los grandes capitales así, no. Listo, hubo compra y venta de productos en un inicio, pero para que se comenzara a generar esa gran concentración de capital, además de esta primaria que ya vimos, producto de las cruzadas y de la esclavitud, pues lo que pasó fue que producto luego de una segunda esclavitud, que fueron los obreros que estaban sometidos inicialmente a trabajar unas jornadas larguísimas de 18 horas, de 20 horas por un salario de nada. Entonces, producto de esa gran explotación de los trabajadores fue que se comenzó a construir ese capital que podemos contemplar hoy en día, que está totalmente concentrado o que sigue concentrado en manos de unos pocos. Bueno, la tercera característica, ¿cuál es? La retención de utilidades por los inversores para su venta en el mercado de capitales. O sea que producto
de esta explotación de la mano de obra, con los que se pueden generar bienes y productos, artículos para su venta, entonces los dueños de esas empresas, que se conocen como inversores o inversionistas o capitalistas simplemente, ellos comienzan a retener las utilidades, o sea, los dividendos, lo que queda del negocio después de restarle todos los costos, ¿ya? Después de restarle todos los costos, lo que quede, eso es propiedad del dueño del negocio. Todos los que han tenido de pronto empresa aquí, los que hayan tenido un negocio, así sea un negocio pequeño, entienden muy bien qué significa eso. Si yo hago unas arepas, por ejemplo, y las vendo y obtengo cierto dinero, ese dinero que tengo de la venta de las arepas, pues no es la utilidad. ¿Qué tengo que hacer? Restarle a ese dinero que entra, restarle los costos de la producción de las arepas. Entonces, si yo vendí unas arepas por 100,000 pesos y me costaron 60,000, pues resto 100,000 menos 60,000 de los costos y me quedan 40,000. Esa es la utilidad. De aquí podemos deducir de manera muy sencilla que a menor costo, mayor utilidad. Entonces, por eso se explota tanto la mano de obra, porque entre menos se le pague a las personas para que trabajen, pues más utilidad hay para estos inversionistas. Esa es la razón y eso es algo fundamental para entender el capitalismo. Sin mano de obra explotada no hubiese podido haber y no hubiese podido haber ahora incluso acumulación de capital. Bueno, vamos a ver la cuarta característica del capitalismo. Producto de todas estas empresas y de todas estas mercancías, de estas compra y venta de bienes y servicios, pues se genera alrededor de ella todo un sistema, ¿no? Un sistema monetario basado en dinero, en bancos, en créditos, en el mercado en sí mismo y en el consumo de las personas. Ese es un gran sistema que en última se podría llamar como el sistema económico en sí mismo. O sea, el sistema económico en sí mismo es el que contiene todos estos otros sistemas, ¿no? El sistema del mercado, el sistema bancario, el dinero como ese bien para poder intercambiar y el sistema monetario en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es fundamental para que pueda desarrollarse el capitalismo. Si no hubiese, por ejemplo, una moneda, pues imposible hacer esos intercambios y imposible también hacer acumulación, porque alguien no podría atesorar, por ejemplo, por mucho tiempo los bienes producto del intercambio, del trueque de productos agrícolas. Pero ya porque existe una moneda, entonces la persona puede acumular indefinidamente esa moneda y colocarla a rentar. Otro punto importante de este cuarto punto que estamos viendo aquí es que miren ustedes que todo es una mercancía. Las utilidades que se generan en ese tercer punto también son mercancía. ¿Por qué son mercancías? Porque esas utilidades se invierten en el sistema monetario, se invierten en el mercado de capitales y esas utilidades, que es dinero, se invierte ahí como si fuera una mercancía y genera más dinero que a su vez también es mercancía. O sea que en este sistema capitalista todo es mercancía. Las personas incluso son mercancía. La mano de obra es una mercancía. Entonces, cuando alguien va a buscar empleo, lo que está haciendo realmente es venderse a sí mismo, ¿no? Vender su fuerza de trabajo para que le paguen, ya sea su fuerza física o su fuerza intelectual, pero en última lo que hace es venderse él como una mercancía. La mano de obra es una mercancía dentro del sistema capitalista. Eso lo podemos ver, hacer una analogía también con la misma esclavitud. Se han creado nuevos esclavos en este sistema capitalista que son
los trabajadores explotados. No todos los trabajadores son esclavos, pero sí aquellos que están siendo explotados por el mismo sistema capitalista. Ahora miremos el quinto y la última característica del sistema capitalista es que se motiva, está siendo dinamizado por un deseo del beneficio personal. O sea que este es un punto muy importante porque es el punto, digámoslo así, filosófico en el que se fundamenta el capitalismo. Entonces, ¿por qué el capitalismo se mueve y por qué el capitalismo cada vez crece más y por qué el capitalismo cada vez como que abarca más territorio y cada vez se acumula más bienes y cada vez hay más crecimiento económico y cada vez hay más devastación de la naturaleza y eso como que no tiene límites? ¿Por qué? Porque ahí detrás de eso hay una motivación. Y la motivación es que a través de esas máquinas de hacer dinero, que son las empresas, pues entre más bienes y productos se generen a través de la mano de obra explotada, pues más acumulación de capital puede tener los dueños de las empresas. O sea, hay más beneficio personal. Y eso crea todo un sistema ético de valores, como lo hemos visto en otras sesiones anteriores, ¿no? Entonces, el sistema capitalista tiene una ética particular y esa ética particular está basada en este principio del beneficio personal. También se conoce esta ética como la ética egoísta y también esta ética se ha consolidado en algo que desde el punto de vista filosófico también se conoce como el utilitarismo. El utilitarismo básicamente es el sistema ético de valores que tiene el sistema capitalista. Entonces, si no fuese por ese principio, con ese principio egoísta, el beneficio personal, de pensar en mí primero, en vez de todos los demás, y en pensar en que yo puedo acumular gran cantidad de dinero y volverme millonario a costa de la explotación del trabajo de miles de personas, si no fuese por ese deseo, el capitalismo no existiría. Entonces, el capitalismo también se reproduce a sí mismo, ¿no? Porque las personas como que nacieran con ese deseo, pero ojo, las personas no nacen con ese deseo del beneficio personal. A las personas se les enseña desde niños el deseo del beneficio personal, porque de niños nos comienzan a programar con eso, ¿no? Las escuelas, todas las instituciones de los estados, todo lo que vemos a través de las campañas publicitarias de las empresas, todo está orientado para explotar ese beneficio personal, ese deseo de quererlo todo y de alcanzar la felicidad a través de el poseer y de tener cosas materiales. Entonces, desde niños, casi desde el vientre, le comienzan a dar mensajes a los niños, a los bebés, para que a medida que vayan creciendo, eso se convierta en un principio de vida. Y prácticamente eso es un principio de vida, se convierte en un paradigma que muchas personas no lo cuestionan. Incluso algunos de ustedes de pronto estarán pensando, bueno, ¿y qué malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene el buscar el beneficio personal? Eso no es nada de malo, ¿cierto? Y si uno lo ve, pues, así de manera ligera, pues, eso es algo hasta positivo, ¿cierto? Porque dirán algunos, no, pues, que si alguien no busca su propio bien, pues, entonces está destinado al fracaso. No va a tener éxito. Pero ¿cuál es el veneno que tiene eso? Es que, claro, a las personas se les enseña a buscar el beneficio personal desde niños, pero no se les enseña a cooperar, a compartir. Y tampoco se les enseña que detrás de una persona que tiene éxito económico hay miles o a veces millones de personas que están fracasadas económicamente.
dentro del sistema capitalista no puede haber éxito, o sea que alguien no se puede convertir en rico sin que existan millones de pobres. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay una lógica de ese sistema. ¿Y cuál es la lógica de ese sistema? Que la acumulación de capital no puede existir si no hay explotación de la mano de obra. Así de sencillo es la lógica del capital. Entonces, eso no se le enseña a los niños, ¿no? O sea, y a los empresarios hoy en día, a las personas que vemos, a todos estos youtubers, grandes emprendedores, que quieren hacer negocios y volverse millonarios de la noche a la mañana, pues lo que se les enseña y se les impulsa es que sí, cree su empresa, que usted va a cumplir sus sueños y va a tener éxito en la vida. Y entonces hay personas jóvenes, por ejemplo, que crean, por ejemplo, el Uber o crean todas estas aplicaciones y se convierten en millonarios con estos negocios, como Rappi, por ejemplo. Y si uno lo ve desde el punto de vista de la lógica del capital, pues uno dice, uy, ese joven es un gran emprendedor. Y sin desmeritar la capacidad mental de estos jóvenes y también su gran entusiasmo y también pues que son personas con ánimo, ¿cierto?, de hacer negocios y podemos decir que son personas buenas. Detrás de eso, las personas por estar viendo esa ambición de ganar grandes capitales y de acumular, no se dan cuenta que lo que están generando son máquinas para empobrecer a las personas. ¿Por qué máquinas para empobrecer a las personas? Porque esas empresas, por ejemplo, como Rappi, lo que hacen es generar una gran cantidad de empleo, pero empleo precarizado, de mano de obra precarizada, mano de obra que no tiene prestaciones sociales, mano de obra que no tiene seguridad social, mano de obra de personas que nunca se van a pensionar, mano de obra de personas que si se enferman no van a poder tener un seguro médico para que las puedan operar o atender en una clínica. Esa es la mano de obra que genera estas empresas en donde se formaliza todas estas prácticas laborales y cada vez la economía tiende a eso, ¿no? Los trabajos, ya contratos a término indefinido como había antes, eso es prácticamente un sueño, eso pasó a la historia. Y ya ahora ya está pues más de moda los contratos a término fijo, ¿cierto? Que son muy fáciles de deshacer. Y se está convirtiendo en una moda los trabajos por horas. Y llegará un momento en que lo estandarizado sean los contratos por cumplir una tarea determinada, como por ejemplo los que tienen estas personas que trabajan en Uber o los que trabajan en Rappi, que no tienen ningún tipo de seguridad social, sino que simplemente trabajan y reciben una comisión. Eso es generar riqueza, sí, para el dueño de estas aplicaciones, pero en últimas genera una cantidad de mano de obra pobre, ¿ya? Y explotada, porque para que alguien pueda tener un salario digno digamos, de 1.000.000, 1.200.000 o 2.000.000, pues que tiene que trabajar muchas horas al día. Hay testimonios de personas que dicen que trabajan 12, 14, 16 horas, 18 horas para poderse hacer 1.000.000 o 1.500.000 trabajando en estas aplicaciones. Entonces, claro, eso desde el mundo económico capitalista, visto desde el punto de vista del emprendedor, pues es un gran negocio porque se vuelve millonario. Pero visto desde la precariedad que se genera en el trabajador, pues es simplemente un reflejo de lo que genera el mundo capitalista en las personas, en los obreros. Eso no ha cambiado, eso es desde esta época antigua que se comenzó a gestar el capitalismo hasta nuestros días, siempre ha existido la explotación de la mano de obra. Pero sigamos hablando de cómo entonces se construyó este sistema capitalista que estamos viendo en estos momentos.
En primera instancia se creó un capitalismo que se comenzó a llamar el capitalismo comercial, porque lo que se comenzó a hacer es comercializar, como su nombre lo dice, muchos bienes que básicamente venían de esas rutas que nombré ahorita, la ruta de la seda, la ruta de las especies, producto de estas empresas que estaban buscando estas rutas comerciales. Entonces se comenzó a comercializar, por ejemplo, especias o todos estos condimentos que para esa época eran un lujo tener eso, ¿no? No es como ahora que son baratísimos. En esa época eso valía muchísimo dinero y solamente lo podían consumir las personas que tenían gran poder adquisitivo. Telas también se comenzaron a comercializar en esa época, pero también no se nos olvide que también se comercializó mucho la mano de obra, perdón, la mano esclava. Tanto negros como indios fueron vendidos como si fueran mercancías. O sea que estos fueron los principales productos y está el ser humano ahí como un producto de ese capitalismo comercial que se comenzó a originar principalmente en Europa. Bueno, pero en esa dinámica de ese capitalismo, paralelo a eso, en Europa surgió un movimiento, podríamos decir, que se llamó el Renacimiento. El Renacimiento que básicamente entre los siglos XV y XVI. ¿Por qué ese periodo se conoce como el Renacimiento? Porque fue un renacer, un despertar de ese periodo de la Edad Media, en donde la humanidad europea estaba sometida por el dominio básicamente de la Iglesia Católica. En ese tiempo las personas no eran libres de pensar, no podían ni siquiera leer un libro, no podían ni siquiera leer la Biblia, que es el texto sagrado de los mismos católicos, pero las personas no podían leer. Los que los encontraban leyendo, los acusaban de hereje y los mataban y los quemaban, ¿no? Los tildaban de brujos o de brujas y les cortaban la cabeza o los quemaban vivos como escarmiento. Eso lo hacía un tribunal que se llamó el Santo Juicio de la Iglesia Católica. Esos son los pecados de la Iglesia Católica que, pues, en algún momento la Iglesia tiene que reconocer que se ha equivocado históricamente, aunque pues ya han habido algunas declaraciones de parte de la Iglesia pidiendo perdón por estos hechos. Pero bueno, eso es tema de otro programa. Lo que podemos decir aquí es que el Renacimiento fue el despertar de esa época tan oscura, por eso también se llama el oscurantismo, esa época de la Edad Media. Y ese oscurantismo fue iluminado por el Renacimiento, fue un despertar más que todo de la mente, ya que las personas ya se comenzaron a liberar y comenzaron a darle rienda suelta a su imaginación. Más que todo, fue un movimiento en despertar en la cultura, en el arte, en la escritura, en la pintura, en la escultura. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta obra de Miguel Ángel de la Capilla Sistina. Aquí vemos también un busto de Leonardo da Vinci, que fueron contemporáneos todos estos grandes artistas del Renacimiento. Pero no solamente fue un renacimiento de las artes plásticas, sino que también fue un renacimiento de la filosofía. Las obras de los filósofos antiguos griegos, de Sócrates, Platón, Aristóteles, fueron desempolvadas y comenzaron una cantidad de personas a generar conocimiento, a pensar, a filosofar y a colocar en crisis las formas de pensar tan, digámoslo así, tan limitadas que había en esa época, subyugadas por la misma religión católica, ¿no? Entonces también hubo una apertura de todo ese conocimiento filosófico.
Aquí podemos destacar muy importante a René Descartes. Producto de ese renacimiento está la obra de René Descartes, que es muy importante para entender el desarrollo del capitalismo y para entender por qué nosotros somos ahora como somos. René Descartes es un hito histórico porque a partir de él podemos decir que se parte la historia del pensamiento del hombre entre el ser humano antiguo y el ser humano moderno. Ese pensamiento moderno que tenemos nosotros, que lo llamamos pues pomposamente moderno y que nos creemos superiores a los seres humanos antiguos, pues está marcado por este hito histórico de esa obra filosófica que escribió René Descartes que llamaba El Método. Básicamente, ¿qué decía el método? Pues el método científico, la forma en que se puede obtener conocimiento, que René Descartes rompe con el paradigma religioso, dice, no, el conocimiento no se obtiene a través de las revelaciones de Dios, sino que se puede obtener a través de un método analítico, un método lógico, y que si se lleva a través de ciertos pasos se puede adquirir conocimiento. Esa forma racional fue la que le dio origen, podríamos decirlo así, a la forma de pensar moderna, a nosotros que somos seres humanos modernos. Entonces hay que tener en cuenta a René Descartes para entendernos nosotros por qué pensamos como pensamos y por qué pensamos lo que pensamos. Miren que producto de todo ese gran desarrollo que tuvo ese renacimiento, gran desarrollo en las formas de pensar, las personas comenzaron a ser muy críticas, no solamente frente a la iglesia, sino frente a la oligarquía, frente a los reyes, frente a esos señores feudales que tenían una corona y decían que mandaban por mandato divino, ¿no? Que tenían el derecho a mandar y que eran superiores, que tenían sangre azul, según ellos mismos. Entonces las personas comenzaron a leer filosofía, comenzaron a hablar mucho, más que todos los burgueses de esa época, porque aún las personas de la clase campesina no tenía acceso a los libros, pero sí los burgueses comenzaron a tener acceso a los libros y fueron los burgueses los que generaron una gran revolución, una revolución burguesa. ¿Ya? La revolución francesa, por ejemplo, fue una revolución de la clase burguesa naciente en esa época que cogió mucha fuerza a través de todo este movimiento del Renacimiento. Entonces miren cómo una cosa se relaciona con otra. Entonces el capitalismo se reforzó por este renacimiento que tuvo, y el renacimiento también fue alimentado por el capitalismo, o sea que eso fue un círculo, ¿no?, de relaciones mutuas. El intercambio comercial entre los diferentes países en esa época generó también, en cierta forma, el renacimiento, y el renacimiento por sí mismo impulsó el capitalismo, o sea que impulsó la creación de nueva tecnología, creación de nuevas ideas, creación de, por ejemplo, de obras de arte que comenzaron a comprar y vender por todo el mundo. Entonces, básicamente esas fueron las consecuencias del Renacimiento. Las revoluciones de los países contra las coronas y el surgimiento de lo que se conoce como los estados-nación, de los países como los conocemos ahora modernamente. Esa constitución de los países también alimentó y fortaleció al mismo capitalismo. ¿Ya? Entonces ya habían países en donde se estableció unos nuevos sistemas políticos que se llamaban las democracias. Las democracias. Y las democracias, como Estado-nación, entre comillas, libres, pues las personas ya eran libres para formar empresa y para comprar y vender, y por lo tanto tenían más libertad para que
fueran más consecuentes con ese orden capitalista que se estaba regando por todo el mundo. Entonces miren ustedes cómo todo se va entendiendo a medida que se van interpretando los hechos históricos, pero a partir de toda la dinámica del capital. Bueno, pero sigamos nuestra historia. El capitalismo no se queda en el capitalismo comercial, sino que existe, producto de ese renacimiento, pues miren que las personas comenzaron a pensar más, comenzaron a ser más libres, comenzaron a publicar más libros y por lo tanto tenían más tiempo y más disposición para pensar en ideas, en ciencia, y entonces las personas comenzaron a descubrir cosas y a generar máquinas, por ejemplo, inventos, muchos inventos. Y eso dio origen a algo, históricamente se conoce como la revolución industrial, más o menos en el año 1760, 1840, se inventan la máquina de vapor, y esa máquina de vapor fue súper revolucionaria, y con ella comenzaron no solamente a hacer locomotoras, como vemos ahí en la gráfica, sino que comenzaron a hacer cualquier cantidad de aparatos, de máquinas, para hacer cualquier tipo de cosas. Entonces, máquinas, por ejemplo, que fundían los metales para hacer acero, por ejemplo. ¿Acero para qué el acero? Pues para hacer los rieles para los ferrocarriles, que interconectó a los países, a las ciudades. Acero para hacer grandes construcciones, grandes edificios. Máquinas para hacer cemento, para poder comenzar a hacer carreteras por toda parte. Máquinas para hacer barcos, para hacer aviones, para hacer carros, para hilar telas. Bueno, se comenzaron a generar una cantidad de fábricas para hacer cualquier tipo de productos. Aquí tenemos un gráfico del artista mexicano Diego Rivera, que está dibujando ahí una gran fábrica en ese mural, ¿ya? Pero si nos acercamos a ese mural y vemos un detalle del mural, además de apreciar la fábrica en general, ¿qué podemos ver ahí en los detalles? Pues podemos ver ahí una cantidad de obreros, una cantidad de trabajadores que están dando su mano de obra para poder hacer que esa fábrica pues pueda funcionar. Las fábricas sin esa mano de obra pues hubiese sido imposible que funcionaran. Y esos seres humanos que están ahí son seres humanos explotados. Y lo que se quiere representar ahí no es solamente la fábrica, sino el nacimiento y el fortalecimiento de una nueva clase social que se llamaron los obreros, que dieron origen a una cantidad de luchas e incluso revoluciones para exigir sus derechos. Eso lo vamos a comentar en una clase futura, en una sección futura. La lucha de los trabajadores en las diferentes etapas de la modernidad. Entonces, miren ustedes cómo ese capitalismo industrial no dio origen solamente a grandes fábricas para vender productos, sino lo que hizo fue sistematizar la explotación de la mano de obra y convertir esos esclavos, esos negros y esos indios que anteriormente estaban en cadenas, pues ya esas cadenas las soltaron y a todo mundo colocaron a trabajar en las fábricas, en las minas y en todas las empresas que se comenzaron a construir en ese tiempo. Alguien podría decir, no, pero pues es que pues la gente puede trabajar y eso hace parte de la libertad porque a la persona le pagan y con lo que le pagan, pues las personas pueden comprar lo que deseen, pero eso es una falacia, porque a la mayoría de las personas en el mundo se les paga, pero se les paga muy mal. Y ese salario no alcanza. Ustedes saben que un salario mínimo, no solamente aquí en Colombia, sino en gran parte del mundo, los salarios mínimos no alcanza para comprar las cosas indispensables para la vida. Entonces las personas por lo general no tienen para alimentarse bien, para comprar
una vivienda o para alquilar un hogar, para poder comprarse un vehículo o para pagar el estudio a los hijos o simplemente la salud misma. Entonces no alcanza el salario mínimo para reproducirse materialmente. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Pues que la mayoría de las personas del mundo son explotadas a través de las empresas de cualquier tipo, ¿ya? Empresas de cualquier tipo, formales e informales, legales o criminales. Siempre termina en lo mismo, en la explotación de la mano de obra. Bueno, o sea, otra forma moderna de esclavitud. Bueno, ya para finalizar y poderle darle significado al título de la sección de hoy que se llama Capitalismo y Medio Ambiente, pues aquí le vamos a dar sentido a lo que realmente es el título de esta sección. Antes de culminar esta sección, yo quisiera saludar especialmente a las personas que están conectadas y quisiera pedirles a los que están conectados que si quieren pueden hacer preguntas en el chat y pueden enviar saludos también si quieren. Entonces están invitados a hacer preguntas. Por ejemplo, pues saludamos al compañero Luis Alfonso, quien dice: el bienestar de la sociedad está por encima del beneficio propio, como lo cita la Constitución. Es un buen aporte. También damos saludos a todas las personas que nos han dado like, a María Cristina Guerrero, a John Mosquera, Johnny Alexander Gamboa, a Jairo Fernández, compañeros que nos acompañan en esta cita que tenemos siempre los jueves de 6 a 7. Entonces, bueno, queridos compañeros, por aquí estamos siempre a la orden. Bueno, entonces volvamos a nuestro, al final de esta sección. ¿Por qué esta sección se llama Capitalismo y Medio Ambiente? Hasta ahora no hemos hablado del medio ambiente. Pues yo les voy a mostrar una gráfica para que conectemos ese capitalismo con el medio ambiente. La gráfica que les voy a mostrar es una famosa gráfica que representa las emisiones de CO2 desde 1757, básicamente desde que se comenzó la revolución industrial. O sea, esa gráfica, esa línea azul que ustedes ven, es las emisiones de CO2. Miren que abajo el eje X son los años, eso viene de 1750 hasta nuestros días, hasta el 2021, podríamos decir que estamos por acá. Entonces miren que la gráfica comenzó como poquitas emisiones de CO2, ¿no? Como poquitas, fueron poquitas, pero a medida que se fue en 1800, 1900, fue creciendo un poquito, pero cuando nos acercamos por acá a un hecho histórico importantísimo, eso se disparó. Ese hecho histórico lo podemos ubicar en 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué será que como que se disparó la generación de CO2? ¿Por qué fue? ¿Qué pasó en esa época? Pues bueno, recordemos que uno de los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial fue el bloque de los aliados, de los países aliados contra Alemania. ¿Cuáles eran los países aliados? Pues los países aliados de ese tiempo, en esa guerra, pues era Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿cierto? Entonces todos esos países eran grandes potencias capitalistas en ese tiempo. Al ganar ellos la guerra, pues obtuvieron más control sobre los territorios, sobre las transacciones comerciales y por lo tanto comenzaron a dinamizar
la economía, a generar muchas industrias y esas fábricas de todos esos países comenzaron a generar muchos bienes y productos y por lo tanto, pues esas fábricas no funcionan de la nada, ¿no? Esas fábricas funcionan con materias primas que queman básicamente, ¿no? Funcionan es a través del petróleo. El petróleo es lo que hace funcionar las máquinas. Inicialmente fue el vapor, pero el vapor pasó de moda, no era tan rentable, podemos decirlo así. El petróleo generaba mucho más energía y estaba mucho más abundante y por lo tanto se comenzó a generar petróleo. Entonces se comenzó a quemar más combustibles fósiles y esa quema de combustibles fósiles a partir de que las fábricas comenzaron a masificarse y a generar más productos, pues entonces se comenzó a generar más CO2. ¿Ya? Entonces, miren ustedes lo curioso de esa gráfica. Esa sección que ustedes ven en azul significa el periodo de algo que comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial y terminó con la caída del muro de Berlín, un periodo que se llamó la Guerra Fría. O sea que hubo durante ese periodo esa curva creció de manera exponencial. Eso se fue para arriba. O sea, las concentraciones de CO2 contaminante en nuestra atmósfera crecieron durante la Guerra Fría. ¿Por qué crecieron durante la Guerra Fría? Porque miren ese nombre, eso fue una guerra, pero una guerra en donde, pues como su nombre lo indica, fue fría, o sea que no hubo una confrontación directa entre dos bandos. ¿Qué fue esa guerra? Fue una competencia de desarrollo tecnológico. Fue una competencia o una carrera armamentística. O sea, que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon dos bloques de grandes potencias. Fue el bloque occidental, que eran estas potencias aliadas, que eran capitalistas, y el bloque comunista, que fue toda esa antigua Unión Soviética. Ellos también estaban generando gases de efecto invernadero, ellos también están generando CO2, o sea que no solamente fueron las fábricas del capitalismo los que generaron CO2, sino que también fueron las fábricas del comunismo que estaban en la antigua Unión Soviética los que contribuyeron en gran parte a la generación de este CO2. No a la mayoría, pero sí en gran parte. Entonces aquí no podemos echarle la culpa solamente a las economías capitalistas. No, el comunismo también como una forma de explotación de la naturaleza sin límites, también podíamos poderla colocar en ese costal, ¿ya? Pero bueno, porque finalmente fue el capitalismo el que ganó esa guerra fría, fue una guerra y la ganó el capitalismo y la Unión Soviética se destruyó, se desmoronó y la mayoría de esos países que eran comunistas se pasaron y se convirtieron en capitalistas, o sea que países comunistas básicamente casi no hay en el mundo. Entonces, el que ganó la guerra fue el capitalismo. Por lo tanto, después de ese periodo que vemos ahí, ese periodo rojo que vemos, básicamente es puro capitalismo en el mundo. Y mire que la curva sigue creciendo más empinada todavía. O sea, eso quiere decir que la finalización de la Guerra Fría, la consolidación del capitalismo en el mundo, aumentó la generación de gases efecto invernadero. Todos sabemos que, o explico, que los gases efecto invernadero o el CO2 generan el calentamiento global y el calentamiento global es el que nos está colocando hoy en día en gran riesgo de que incluso nosotros como seres humanos podamos desaparecer sobre la faz de la Tierra si no hacemos nada al respecto. Ya hay especies que se han destruido durante este
periodo que está aquí en esta curva que les estoy colocando. Solamente desde 1960 para acá, o sea, más o menos desde, sí, un poquito después de que se acabó la Guerra Fría, de los 60 para acá, nosotros los seres humanos hemos acabado con el 60% de todas las especies de vertebrados en el mundo. Miren ustedes la gran devastación que hemos traído a la Tierra, al planeta. Una cosa supremamente horrible, sin precedentes, ¿no? Si seguimos así, con ese ritmo de devastación, no solamente vamos a seguir calentando el planeta, sino que en unos 30 años más, pues habremos destruido la mayoría de las especies animales y vegetales de nuestro planeta Tierra. Entonces, aquí está la relación directa entre impactos ambientales y todo este surgimiento y todas estas dinámicas capitalistas en el mundo. ¿Cuál es el mensaje final que podemos dar ya para terminar con este análisis que estamos dando? Pues en últimas es que tenemos que hacer algo, estimados amigos, tenemos que hacer algo para cambiar este sistema económico. Yo no estoy diciendo que ese sistema económico lo vamos a cambiar por un sistema económico comunista como el que existió durante esa Guerra Fría, porque igual hubo impactos ambientales. Tenemos que cambiarlo por un sistema, si bien puede ser un sistema de corte social, ¿cierto? Porque ese sistema tiene que comenzar a pensar mucho en las personas más que en el individuo. Ese sistema tiene que tener una característica fundamental y es que tiene que tener como base el cuidado de la naturaleza. Si nosotros no hacemos ese cambio, por más riqueza que genere un país, por más crecimiento económico que genere un país, pues en últimas nos vamos a autodestruir. La preservación de nosotros como especie en el planeta no depende de la cantidad de dinero que tengamos, al contrario, entre más capital, entre más bienes y servicios se produzcan en el planeta, más lo calentamos y más rápido nos vamos a desaparecer. O sea que lo que tenemos que comenzar a pensar es en cambiar ese sistema económico, no que tienda a crecer de manera infinita, sino que ese sistema económico tienda a decrecer, pero ese es un tema que vamos a tratar más en detalle en la próxima sección, la próxima semana. Así que todos están invitados la próxima semana a ver la próxima clase que vamos a tener, que vamos a hablar del desarrollo sustentable. ¿Qué es eso de desarrollo sustentable? ¿Qué es eso de desarrollo económico? ¿Y cuál es la diferencia con el desarrollo sustentable? Entonces, buenos amigos, hasta aquí hemos llegado al final de nuestro programa. No sé si hay personas que de pronto tengan alguna pregunta, algo así, para que la puedan hacer en el chat. Y si no la tienen, pues ya podemos terminar el programa. Entonces, vamos a ver por aquí si hay alguna pregunta. Por aquí por el chat. A ver, veo. Bueno, no veo preguntas en el chat. Así que vamos a terminar nuestro programa de hoy. Muchas gracias por la atención y nos vemos el próximo jueves a esta misma hora, a las 6, en este programa de conciencia ambiental de la Escuela de Formación Política de la Colombia Humana. Un abrazo, queridos compañeros. Buenas noches.